Saludos amigos y bienvenidos a una nueva entrega especial de su canal Javier Muñoz, Cine y Acción. Cuando hablamos de cine de artes marciales, es imposible no recordar nombres que dejaron una huella profunda en la historia del género. Figuras como Bruce Lee, Chuck Norris y otros grandes artistas marciales demostraron su talento en la pantalla y ayudaron a popularizar este tipo de cine en todo el mundo. Sin embargo, a finales de los años 80 apareció un actor que llamó la atención de una manera diferente. No era solamente por sus combates, no era solamente por su presencia física. Había algo en sus movimientos que hacía que el público reaccionara de inmediato. Ese actor era Jean-Claude Van Damme. Pero, ¿qué tenía Van Damme que lo hacía tan especial? Para responder esa pregunta, debemos recordar cómo era el cine de acción de aquella época. El público ya estaba acostumbrado a ver peleas espectaculares, héroes musculosos y expertos en artes marciales, enfrentándose a temibles adversarios. Sin embargo, cuando Van Damme aparecía en pantalla, muchos espectadores sentían que estaban viendo algo distinto. Su velocidad, su flexibilidad y la precisión de sus movimientos llamaban la atención desde el primer momento. Mientras otros actores destacaban por su fuerza o por la intensidad de sus combates, Van Damme aportaba un elemento visual que resultaba impresionante para la audiencia. Sus famosas patadas altas, sus giros y su extraordinaria elasticidad se convirtieron rápidamente en una marca registrada. Y fue precisamente esa combinación la que comenzó a llamar la atención dentro y fuera de Hollywood. Las personas no solamente hablaban de las películas, hablaban de los movimientos que acababan de ver, hablaban de aquellas patadas que parecían imposibles, hablaban de escenas que permanecían en la memoria de mucho después de abandonar la sala de cine. Películas como Bloodsport comenzaron a mostrar al mundo las habilidades de Van Damme. Más adelante, producciones como Kickboxer consolidaron aún más su imagen como una de las nuevas figuras del cine de acción. Pero quizás lo más interesante no era solamente el éxito de las películas, era la reacción del público. En muchas ocasiones, los espectadores respondían con entusiasmo ante determinadas escenas. Algunas secuencias provocaban aplausos, comentarios y una emoción difícil de describir para quienes no vivieron aquella época. No se trataba únicamente de ganar una pelea dentro de la historia. Se trataba de cómo esa pelea era presentada ante la audiencia. Van Damme entendía que el cine también era espectáculo y sus movimientos contribuían a convertir cada combate en una experiencia visual memorable. Uno de los mejores ejemplos puede encontrarse en varias de sus películas más populares, donde sus patadas y movimientos acrobáticos se convertían en momentos esperados por el público. La audiencia quería ver qué haría a continuación. Quería ver hasta dónde podía llegar con sus habilidades. Quería ver
cómo y cuando esas expectativas eran superadas, la reacción era inmediata. Por eso, más allá de los argumentos de las películas, muchas personas siguen recordando escenas específicas protagonizadas por Jean-Claude Van Damme. Décadas después, sus movimientos continúan siendo recordados para millones de aficionados al cine de acción. Y esa es quizás la verdadera razón por la que logró impresionar a Hollywood. No porque fuera el único artista marcial talentoso de su generación, no porque fuera el único héroe de acción de los años 80 y 90, sino porque aportó algo diferente. Aportó una combinación de técnicas, flexibilidad, velocidad y espectacularidad que ayudó a crear un estilo propio. Un estilo que llamó la atención de productores, espectadores y amantes del cine en todo el mundo. Y aunque el cine de acción ha evolucionado con el paso de los años, muchas de aquellas escenas siguen siendo recordadas por quienes las disfrutaron en la pantalla grande. Porque algunas actuaciones entretienen, algunas películas triunfan, pero muy pocas consiguen convertirse en recuerdos que permanecen durante décadas. Y Jean-Claude Van Damme fue uno de esos casos. Saludos amigos de su canal Javier Muñoz Cine y Acción. En esta oportunidad nos toca contar narrar una anécdota sobre una experiencia vivida cuando éramos apenas adolescentes con relación a una película que vimos del actor belga Jean-Claude Van Damme. Sucede que esa película a la cual me voy a referir la vi por primera vez en un cine y ese film marcó en mí realmente una experiencia inolvidable en aquellos años cuando apenas estaba entrando a la adolescencia. Los cines de aquella época de los 80, principios de los 90 por aquí, eran cines con sillas duras, no eran como estos cines modernos de los pueblos, en fin, que quedaban inclinados así, cuando uno entraba, uno veía la bajada así. Ya ahora ellos son más parados, pero en esos años se veían un poco inclinados y las sillas eran una silla dura, no eran asientos flexibles, cómodos como lo de hoy en día, que tienen hasta donde uno poner en los lados si usted se va a tomar algún líquido, un refresco, en fin. Aquello no, aquello eran sillas rústicas, en fin. Y recuerdo que la película que vi en aquel entonces fue Lionheart, Corazón de León en español. Y mi experiencia fue inolvidable. Recuerdo que cuando empezó el film, andábamos un grupo de amigos, de muchachos del barrio, que fuimos a verla, porque los anuncios por la televisión nos motivaron, en fin. Y la espectacularidad de Van Damme ya la habíamos visto en películas como Bloodsport, Kickboxer, en fin. Y la idea fue que llegamos al cine. Cuando llegamos al cine, todo estaba bajo un ambiente, a una temperatura normal, como el que va a ver una película. Y empezamos a tomar nuestros asientos. La película inicia, le dan inicio al film, y empieza la adrenalina de uno como recién adolescente, ¿verdad? Uno empieza a emocionarse
Y recuerdo que a medida que iba transcurriendo el film, la película, Corazón de León en español, eh, nos íbamos poniendo más, qué sé yo, la adrenalina iba subiendo más. Recordamos la pelea de Van Damme en la piscina, en fin, nos emocionó mucho, o sea, nos emocionó mucho, pero todo era dentro del marco de lo normal. Estábamos ahí, la adrenalina subida, en fin. Cuando llega la pelea final de Jean-Claude Van Damme, que era con un personaje llamado Attila en la película, hermano de él, es el mismo personaje que trabajó en The Quest haciendo el papel del representante de Mongolia en el torneo. Y resulta que la escena final, ya Van Damme tiene una costilla rota y le dice al tipo que, el médico, en fin, le da unos centavitos y le dice que no diga nada, que él está bien. Y cuando empieza la escena, la de la pelea final ya con Attila, que ya Van Damme, esa era su última pelea porque él iba a ganar un dinero para entregárselo a su cuñada, porque ya Van Damme había perdido a su hermano en el film. Entonces el hermano dejó una niña llamada Nicole, interpretada por la actriz Ashley Johnson. En fin, entonces Cynthia, que era la promotora de las peleas, y Joshua, que era el representante de Van Damme, hicieron como un acuerdo para apostar en contra de Van Damme en esa pelea, porque Attila era un monstruo invencible. Bueno, la idea no es contar mucho la escena, sino la vivencia. La idea es que comienza la pelea. Van Damme empieza dándole a Attila, en fin, y Attila aguantando, porque esa era su dinámica, va, dejar que lo golpeara. La adrenalina de uno empezó como a emocionarse, bien, que yo qué, como decimos aquí, todo bien, Van Damme dándole bien. Cuando Attila empezó a golpear a Van Damme, nosotros estábamos como de capa caída normal, porque están golpeando al protagonista. Lleva a Attila la primera vez a Van Damme al suelo, después vuelve y lo lleva al suelo. La idea es que cuando lo lleva ya por última vez, Van Damme le dice a Joshua, le dice a Van Damme que se quede ahí en el suelo, que él todo el dinero que tenía había llegado a un acuerdo y que lo partía 50-50, y que los detalles no fueron tan específicos porque uno la vio después. Entonces, lo que sí recordamos, sí, que Van Damme le dijo wrong back, que significa apuesta equivocada, ¿verdad? Y le quitó la mano. Cuando Van Damme se para, se logra parar para enfrentarse de nuevo a Attila, que la gente empieza a aplaudirlo, eso lo recuerdo yo en el cine como ahora mismo. Hasta nosotros mismos empezamos a aplaudir, y la adrenalina empezó a subir. Y cuando Van Damme se fue acercando, que brincó y dio la patada de lado, señores, ahí no quedó nadie sentado. Eso fue apoteósico, eso fue una experiencia inolvidable. No quedamos nadie ahí en el cine, quedó sentado, todo el mundo se paró, todo el mundo voció, eso fue una algarabía terrible. Hubo personas que se subieron encima de la silla para poderla ver bien un poco, porque ahí todo el mundo nos pusimos locos. A mí no me dejaban ver nada, yo la veía así, era abriendo una brecha y la gente vocea cada vez que Van Damme lo golpeaba, Attila, en fin, eso fue una cosa tremenda. O sea, cuento esto porque realmente no había visto todavía una película que haya producido tanta emoción, tanta adrenalina, en que uno mismo quiso hasta formar parte de cómo meterse dentro de la pantalla para ayudar a Van Damme, ¿verdad? Para vocear dentro de la película. Pero realmente fue una experiencia inolvidable, una experiencia de adolescencia en un cine, de una película que realmente solo los que estuvimos ahí, solo los que vivieron lo que vivieron esa época,
sintieron una emoción tan grande que quedó grabada para el recuerdo o en el recuerdo de uno de una manera hermosa y para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega especial. Si disfrutas este tipo de contenidos dedicados a las grandes figuras del cine de acción, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir disfrutando de cada una de nuestras entregas especiales, documentales y producciones dedicadas a las películas y artistas que marcaron toda una generación. Hasta la próxima.